julio de 1963. Quedaban 183 días para finalizar el año en el que los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firman el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Martin Luther King pronuncia su célebre discurso de "Yo tengo un sueño", y ya había nacido Isidro Ferrer. Pues el 1 de julio nació Carlos Grasa, que lo tenemos de invitado en el colegio de Darpartí para hablar en principio sobre un plan de escritura que hemos estado elaborando en el colegio, pero podemos hablar de más cosas, ¿no? Pues también esto es como el anticipo a las jornadas pedagógicas sobre creatividad que hacemos ahora en mayo, y también empezamos una sección de entrevistas en el que empieza Carlos Grasa Toro. Carlos Grasa es escritor, comisario de exposiciones y fundador y director de La Cala en Chodes. Y Carlos, no sé en qué orden: escritor, comisario, director. Buenas tardes. Ya no me acordaba de cuándo había nacido. ¿En qué orden? No, es que es simultáneo. En orden de, si volvemos a mi nacimiento, lo primero que fui en la vida fue escritor, porque empecé de niño a escribir. Sí. Y el comisariado de exposiciones sí que va unido a la fundación de La Cala. No de esta Cala que conocemos en Chodes, la sede física en Chodes, en España, sino La Cala como institución que nace en Colombia, nace en Bogotá y nace precisamente cuando hago la curaduría de una gran exposición en la Biblioteca Nacional de Bogotá, de Colombia. Sí, esos van unidos. Eso es más reciente. Bueno, más reciente. También han pasado ya más de 20 años de eso, sí. Porque en Colombia fuiste maestro, ¿no? Fui maestro de primaria en el Colegio Español, sí. Pero ya había sido maestro aquí en Aragón. En Aragón, en Aragón, no iba a decir en Aragón amplio, pero en realidad lo que recorrí fue la provincia de Zaragoza. Estuve en Tarazona, en Morata de Jalón, en Jarque de Moncayo, en Arándiga, en La Almunia, más de una vez en Zaragoza, y haciendo sustituciones. Ya casi se me ha olvidado hasta los pueblos. Creo que hice una en Zuera, sí. Fueron 20 años de profesión y creo que 20 y tantas escuelas, sí. ¿Y te sigues considerando maestro? ¿En qué acepción? Bueno, sí. Creo que una de las cosas que me gusta hacer, y creo que me toca hacer, por edad también, es transmitir conocimiento por cualquier vía. En ese sentido sí que no es esa práctica diaria que tenéis vosotros, no es esa cercanía, pero ser el eslabón de la cadena y estar ahora en esa situación que la edad y la experiencia te va colocando, eso sí que lo conservo y me gusta. Tengo también relaciones, pues como la que he tenido durante un año con vosotros y con este colegio, en ocasiones con bibliotecas públicas, incluso con algún colegio, formación del profesorado, pero lo veo más en ese lugar casi de anciano, en el mejor sentido de la palabra, y en el más antiguo de la palabra, decir, esta persona sabe algo, y yo creo que es casi una obligación. Es una obligación social el que sepa de algo, que lo transmita, ¿no? Y en esa obligación, parafraseándolo algún título tuyo, ¿qué empezar? ¿Por dónde hacer en educación? No sé, me atrevería a decir que habría que empezar desde cero, ahora mismo, que habría que empezar desde cero. Voy a centrarme en las dos palabras que has dicho, empezar y hacer. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la educación tiene que ver con el hacer. Hay que hacer. Pensar es hacer, construir
Es hacer, dibujar es hacer, hablar es hacer. Y esa acción es fundamental. Acción que muchas veces no se da en lo que llamamos educación reglada, institucionalizada. Y es fundamental porque solo aprendemos lo que hacemos. Yo empecé en una escuela de los años 60, de final de los 60, en un país que estaba viviendo una dictadura, y yo recuerdo qué cosas hacíamos. Nos callábamos, sufríamos violencia física, sufríamos violencia psíquica, y aprendes eso. Estás haciendo eso, aprendes eso. Excepcionalmente, tuvimos, en los 8 años de la EGB, tuvimos media docena de profesores que nos pusieron a hacer otras cosas. Y eso fue definitivo en las vidas de muchos de nosotros. Y que nos pusieron a pensar, nos pusieron a analizar, nos pusieron a investigar. La verdad es que era una situación que no creo que no era exclusiva del colegio donde yo estudié, donde quedaba todavía las rémoras del peor pasado y de las peores concepciones, y probablemente de lo mejor que ha vivido la pedagogía en los últimos 50 años en España, que es ese momento de transición donde hay auténticas maestras y maestros que apuestan por renovación pedagógica profunda, seria, meditada, y nosotros estábamos ahí casi entre medio de dos fuegos, y aprendimos a todo, aprendimos a callar y aprendimos a tomar la palabra. Porque lo hacíamos las dos cosas. Aprendimos, digamos, a sufrir y aprendimos a gozar. Eso hacer. Empezar siempre. Empezar siempre. Si somos capaces de vivir la vida empezando, quiere decir, descubriendo, mirando donde no hemos mirado, escuchando donde no hemos escuchado, y haciendo lo que todavía no hemos hecho, creo que la vida tiene mucho más sentido así, sí, empezar. La gente quiere acabar, ¿no? Quiere llevar las cosas a su fin y hacer carreras y tener logros y ¿cómo se dice? Conseguir cosas y éxitos. Todo eso tiene que ver, casi desde el punto de vista, no sé, psicoanalítico, con la muerte, ¿no? Cuando has llegado a algún sitio, cuando ya lo has conseguido, ¿qué más te queda? No, yo prefiero empezar, sí. Hablabas de empezar, ¿no? De acabar. ¿Y hay algo que pienses que ya nunca? Eso es otro título. Ya nunca, sí. Es muy difícil, hay cosas que ya nunca... Bueno, algunas de las que digo en el libro, ¿no? De las que escribí para ese libro que ilustró Cecilia Moreno. Ya nunca podré verme mis pulmones. Ya nunca me crecerán dedos en las manos. No lo sé. Otra cosa en la que cada vez creo más es en no ser taxativo, en no decir ya nunca. En no decir ya nunca. Sí, en la vida, como creo que era la cazadora de Indiana Jones, fíjate, una cosa de estas que había hace años para que se leía como literatura infantil. Creo que en la frase final más o menos decía: la vida es corta, pero es ancha. Que me parece una frase acertadísima, ¿no? Eso de la vida es larga, no es corta. Y además yo creo que cuanto más ancha es, más corta te parece. Y en cada momento puede aparecer algo que sí, algo que no estaba allí y que de repente está, algo que no has vivido y que de repente puedes vivir, sí, ¿no? Claro, igual podríamos haber dicho, ya nunca viviremos una guerra mundial, y en la introducción, ¿no? Hablamos que en ese año había un pacto, ¿no? Entre Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. Estamos leyendo que estamos al borde de una posible tercera guerra mundial. Yo creo que no estamos al borde, yo creo que ya estamos. Lo que pasa es que las guerras, y a lo mejor llevamos mucho más de lo que creemos, lo que pasa es que el formato es distinto. Igual que la Segunda Guerra Mundial tuvo un formato distinto de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra ponía en el cuerpo, físicamente, en las trincheras. La Segunda ya se sofistica. Y esta está cumpliendo con todos los parámetros. Se está produciendo muchísimo armamento, se está gastando muchísimo armamento,
está muriendo mucha gente en muchos sitios del mundo. Todos estamos, que no la vivamos ahora mismo en este valle o en el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado, no quiere decir que nosotros estemos de alguna manera también, no sé si participando, padeciendo, sufriendo. Es cierto que no la hemos desencadenado directamente, eso parece que es obvio, pero la guerra está, y sobre todo está objetivamente en el armamento, en los muertos, en el sufrimiento, en todas estas cosas pero está ya en nuestra cabeza. Y está en nuestra cabeza porque todas las guerras, hay una fase, por lo menos creo, que lo que provocan es mucho miedo. Probablemente luego hay otra fase donde provocan una especie de renacer, pero provocan mucho miedo. Y ese miedo se manifiesta ahora mismo en sociedades tremendamente conservadoras, que es las que nacen a partir del miedo. El otro día, en la asamblea con los niños y con las niñas, hablábamos de los miedos y salió un niño que decía que tenía miedo a la guerra. Tú has sido maestro, hay que hablarlo, hay que escribir sobre la guerra en la escuela. Claro, sí. La pregunta te la podía devolver. ¿Hay alguna cosa de lo que no se puede hablar en la escuela? Yo creo que todo lo que afecta al ser humano, y los niños son seres humanos, tiene que ser objeto de expresión, de escucha, de comunicación. Luego se decidirá o se consensuará los modos, las maneras, las formas, los lenguajes. Los niños la guerra está en el comedor de su casa mientras están cenando. Es que por eso ahí también podemos decir que la guerra ya está aquí. Es que está en el comedor de casa. Está en el bar cuando se acercan con los padres a lo mejor a tomar el vermú o la merienda. Está, y ellos tienen que saber qué es. Y hay que hacer un esfuerzo porque entiendan, si es que se puede entender una guerra. En 1992, siendo maestro, fuiste Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa por el Ministerio de Educación y creo que tratabas de incorporar esos lenguajes en la escuela. Bueno, el premio lo dieron en la sección de innovación y lo dieron por un proyecto de escritura, que en ese momento era innovación, un proyecto de escritura que desarrollé en un colegio público muy cerquita de aquí, en Morata de Jalón. Y era un momento en que España se había volcado, la educación en España se había volcado de una manera muy interesante y yo creo que muy bien hecha sobre la lectura. Casi todos los colegios, las escuelas públicas formaron entre los 80 y principios de los 90 bibliotecas, en algún caso grandes bibliotecas, se formó el profesorado, había planes de animación a la lectura, empezaban a ir autores, ilustradores a hacer visitas a los colegios, pero no se estaba trabajando la escritura desde la creación. Y bueno, era un colegio que tenía muy asentado el programa de lectura. Incluso me acuerdo que era un programa oficial en aquel momento de lo que se llamaba DGA, no era Gobierno de Aragón, era la Diputación General de Aragón. Había dinero, había medios. El colegio tenía unos 200 alumnos y alumnas y yo llegué a una biblioteca que tenía 3.000 libros. O sea, que eso me parece importante, en el año 92. Bueno, se me ocurrió que se podía escribir. Y escribimos durante todo el año, desde primero hasta octavo, y además de escribir se me ocurrió que se podían hacer libros con lo que ellos habían escrito. Creo que eso fue determinante, el dar ese paso, el que la escritura tuviera un sentido, un significado, que se convirtiera en un objeto de comunicación, que es el libro, que se pudiera compartir, que esos libros formaran parte de la biblioteca. De hecho, uno de ellos fue el número 3000 de registro. Y salió bien todo. Ese año leyeron más que nunca, construyeron 5 libros entre todos. A mí me sirvió muchísimo para reflexionar en los meses siguientes antes de presentarme al premio. Y bueno, para mí también fue
fue un apoyo decir, estás haciendo algo que merece la pena, sigue, y ya seguí. Claro, pero ahora, 30 años después, vemos la misma situación, que no se escribe o no hay un plan de escritura en los centros. Eso es lo que nos lleva al profesorado del Colegio de Arpartí a ponernos en contacto con la Cala y conocer el programa de ensayar el ensayo y diseñar un plan de escritura, ¿no? Porque vemos esa necesidad con los niños y con las niñas. Entonces, ¿de qué manera podemos abordar la escritura en el aula? ¿No puede ser elaborando o escribiendo para publicar? Si quieres voy a hacer no sé si es una precisión, una anotación. Dices, estamos prácticamente como se estaba hace 30 años. A ver, eso tiene una explicación. Yo creo que sí tiene una explicación y es bastante triste. Eh, que el alumnado escriba quiere decir que toma la palabra. Cuando lees, lees. Puedes leer un cuento de hadas o puedes leer El Capital de Marx, pero lees. Eres consumidor y tú sabes qué haces con lo que lees. No tiene mayor trascendencia social, no tiene mayor trascendencia en la comunidad. Cuando escribes, igual que cuando hablas en una asamblea, vosotros lo sabéis, tomas la palabra. Cuando tomas la palabra, dices lo que piensas del mundo, de tu vida, de la relación con los demás. Quizás por eso no se escribe en la escuela. Quizás por eso tampoco se trabaja con la cámara de vídeo o se trabaja muy poco con la radio, con el podcast. La escuela tiene miedo, no, pánico en general a que alumnas, alumnos, las chicas, los chicos tomen la palabra. Igual que tomen la palabra en situaciones que son críticas en el mejor sentido del concepto. O sea, aquí se está jugando muchas cosas. Se está jugando su futuro. Está jugando su futuro. Entonces, te dejan tomar la palabra en el WhatsApp, ¿no? La sociedad te deja tomar la palabra en el WhatsApp o en el Twitter, pero encima desde el anonimato. Pero claro, si se escribiera algo en una escuela, igual que en una asamblea, se sabe quién lo dice, se sabe por qué lo dice. Eso va a ser muy difícil, cambiarlo. Eso va a ser muy difícil. En general, la sociedad, me estoy alargando con la nota, ahora contesto al otro. En general, la sociedad prefiere que consumamos a que produzcamos. En cualquier cosa. Y luego creo que hablaremos de creatividad que tiene que ver con eso, ¿no? Ahora bien, una profesora, una maestra, un colegio, un claustro, un grupo, un seminario dentro, deciden que sí que merece la pena que se escriba. Lo primero que hay que pensar es que escribir se puede escribir de todo, no solo escribir no es escribir poemas, que a lo mejor es algo que sí que está extendido, o hacer un concurso de relatos para la Semana Cultural. ¿No? La ciencia está escrita, la historia está escrita, todo está escrito. El conocimiento universal pasa por la escritura, también pasa por las imágenes, pero pasa por la escritura. Si nos vamos a un instituto, la filosofía, los institutos que tienen, bueno, cualquier cosa técnica, todo pasa por la escritura. Entonces podemos escribir. Si nos ponemos a escribir, todos, porque además es algo que pueden hacer profes y pueden hacer alumnos, esa escritura tiene que tener un fin. Esa escritura no puede ser algo que cuando acaba la clase, cuando acaba la semana, se quede en el cuaderno de la alumna o bueno, acabe en la basura, que eso sería lo peor, o se quede como un archivo de Word que nadie ha leído. Cualquier persona que escribe en el mundo, excepto si escribe un diario personal, lo escribe para que alguien le lea y para establecer una relación y para que pase algo. O sea, escribir es una acción que llama a otra acción, que puede ser simplemente que te lean, puede ser que te respondan, que te critiquen, que te alaben, que nazca una complicidad para llevar a cabo otro tipo de acción, pero una escritura que no aboque a la comunicación es perder el tiempo, es perder energías, es decepcionante y es la mejor manera de renunciar a la escritura. Iba a decir de odiarla, casi de odiarla, de renunciarla. Y no nos damos cuenta, pero yo pasé muchos años de mi vida, y creo que eso sigue siendo así en muchos casos,
Y cuando digo muchos casos, digo muchos casos. En ningún momento durante la entrevista quiero decir, la educación funciona así. Hay excepciones en cualquier sitio. Pero sí que en muchos casos puede haber un crío, una cría, que estén 10 años de su vida escribiendo en los famosos cuadernos cuadriculados o rayados, y que lo único que hayan logrado es que en el mejor de los casos los haya leído el profe, la profe, y se lo haya corregido. O sea, que la única respuesta está en rojo para entendernos y sea, esto es lo que has hecho mal. Bueno, si un adulto lo tuviera en 10 años escribiendo, nadie leyera, nadie alabara, no pasará nada, creo que se desesperaría, creo que diría, bueno, no voy a volver a hacerlo. ¿Para qué voy a volver a hacerlo? Claro, si lo que tú escribes, bueno, acaba a lo mejor en una pared, en un mural, pero acaba en la revista del colegio, acaba en una publicación, acaba en una carta que se manda a una institución porque se necesita algo, se quiere... Entonces eso empieza a tener sentido. Y los seres humanos nos movemos por las cosas que tienen sentido. Ese sería el principio. A partir de ahí, modos, maneras, tiempos, yo creo que hay muchos, o a lo mejor no son tantos, pero sería diverso la manera de abordarlo, pero desde la conciencia de que escribir es un acto de comunicación. Y ahí están las dos palabras, es un acto. Es algo que se hace, y es algo que se hace para comunicarse con los demás. Y se puede enseñar por parte de docentes que no escriben. Es necesario que el docente sepa escribir para enseñar a escribir. Esa pregunta plantea siempre dudas. Yo creo que no. Yo creo que no, pero no solo en la escritura, ¿eh? Yo creo que se necesitan, obviamente, conocimientos. No sé, claro, la definición de básicos, para uno sería básico una cosa, pero yo creo que se pueden hacer. De hecho, yo te voy a poner un ejemplo. A mí me ha gustado siempre ser el profe de plástica, de lo que se llamaba plástica. Yo no soy dibujante, yo no soy pintor. Sí que he hecho alguna cosa de fotografía, en vídeo, pero bueno, los medios que he tenido siempre han sido dibujo, pintura, algo de objetos, con alguna poca herramienta. Yo no soy nada de eso, pero creo que he creado situaciones donde ellos han podido aprender. Claro, yo tengo la convicción de que no enseñamos, que nadie enseña, pero que mucha gente puede crear condiciones para que el otro aprenda. Entonces, sí, eso sí que creo. No hace falta ser escritor para acompañar un aprendizaje. Sí que hace falta saber cosas, bueno, a lo mejor otras se desconocen y sobre todo, a lo mejor algunas las aprendemos nosotros de el alumnado que escribe. Es decir, que la relación es biunívoca, porque aquí parece que solo va de un lado para otro, pero en la infancia plantea cuestiones de escritura que si alguien está dispuesto a escucharlas, a leerlas, a escucharlas con atención, a dedicarles tiempo, plantea casi todo. La infancia tiene un acercamiento intuitivo a la poesía, tiene un acercamiento intuitivo a la metáfora, a la literatura que hemos llamado del nonsense, del disparate, pero bueno, que estamos hablando de Alicia, del País de las Maravillas. O sea, hay muchísimo que aprender de cómo se escribe. Ahora sí que me estoy refiriendo al campo literario, pero tampoco se ha experimentado mucho con otros campos. O sea, a mí me gustaría, yo era profe en realidad de primaria, pero con ese énfasis en lenguas y tal, pero a mí me encantaría escribir historia con niños. Me encantaría. O cosas de política, porque yo creo que ellos tienen su visión, la tienen. Y es lógico que no coincida con la nuestra, porque están en otro momento de desarrollo de muchas cosas, pero también están en un momento de muchos menos prejuicios, de mucho menos memoria, que a veces la memoria es un peso. Yo creo que está sobrevalorada la memoria. A veces para abordar cosas es mucho mejor olvidar y volver a hacer un reset, empezar desde cero. Y a los niños yo creo que les
A los niños les encanta hacer el trabajo de ciencias, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, se propone una escritura que está del lado de la reproducción, ¿no? Un poco de la copia, aunque sea copia de aquí, de allá, vale, se investiga, pero no. O sea, explícame cómo funciona un volcán, pero explícamelo tú. Que ya veremos dónde has acertado, ya veremos. Ponlo por escrito. ¿Cómo crees que funciona? Incluso antes de estudiar cómo funciona un volcán. O sea, cualquier crío va a tener una idea de por qué sale el fuego, de si hay fuego, de por qué se calienta. Y esas ideas probablemente coincidan con las que tenía la humanidad hace 4.000 años o hace 3.000. O sea que nosotros somos listos desde hace muy poquito, listos entre comillas. Bueno, ahí se veríamos un desarrollo, como coincide a veces el desarrollo del conocimiento en la humanidad con el desarrollo del conocimiento en el niño. Y ahí tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Sobre el texto en el que organizamos, ordenamos, desplazamos, suprimimos. ¿Qué más tendríamos que hacer con los textos? Lo que tenemos que hacer es leerlos, intentar ver qué han escrito, o sea, verlo no que cuentan, lo que cuentan, o sea, qué han escrito. A ver, eso, ha tachado, no ha tachado, ha dudado, ha buscado una palabra que sea más correcta, pero también eso cuando hablan, que la otra le interesa, es capaz de variedad de recursos, de variedad de lenguaje. Los tenemos que leer con dedicación y con generosidad por nuestra parte. Y lo primero que tenemos que hacer, pero eso creo que eso es en cualquier acto educativo o de aprendizaje, es decir todo lo que han hecho bien. Pero eso tiene que ser inmediato. O sea, tenemos que pensar que en ese terreno son iguales que nosotros. O sea, cualquier adulto que hace algo, si nos viene el mundo abajo, si lo primero que recibimos es la respuesta de todo lo que está mal. Vamos a ser generosos, pero además porque en esa generosidad ganamos todos. Todo esto está bien hecho, ¿vale? Y esto no está mal hecho, porque en realidad casi nada está mal hecho. Esto se puede hacer mejor, que no es lo mismo. Todo se puede hacer mejor. Y en el terreno de la escritura, en el terreno de cuando tú aprendes a ir en bicicleta, puedes ir más rápido, puedes tener más resistencia, pero ir en bicicleta tiene muy poco margen. No hay que hacer muchas. Pero en el terreno de la escritura siempre puedes escribir mejor. Igual que en el terreno de la pintura puedes pintar mejor, en el de la música lo puedes hacer mejor. Pero el crío que empieza a tocar el violín lo hace mal. No lo hace mal. Hace lo que puede hacer en ese momento. O sea, la primera clase de violín tiene que ser la primera, no puede ser la número 100. O sea, ¿cómo se hace esto mejor? Es la clave. Eso es un camino, me atrevería a decir que a la felicidad, pero además de todos. No solo de las niñas y los niños, no. Los profes, las profes. Es mucho más agradable y te quedas mejor si te pasas la mañana diciendo lo que está bien hecho que si te pasas la mañana viendo solo lo que está mal hecho. Y eso puede mejorar en el aspecto de la creatividad de los niños y las niñas, tener ese apoyo en reforzar lo que está bien, pues muchas veces se dice que la escuela mata la creatividad de los niños y las niñas. En el momento en que dices que lo primero que le podemos decir a una niña, a un niño ante un escrito es corregirle y ver lo que está mal, igual ahí cortamos las alas de... Bueno, esa es una manera de cortar. Yo creo que hay otra quizás más importante y es que no se crean las situaciones de creación, valga la redundancia, o son muy escasas. Se busca la reproducción, se busca la copia. Se busca, se fomenta, incluso se alaba, pero además en todos los escalones. En la universidad hay buena parte del profesorado que está pidiendo que repitas en el examen lo que te han explicado en clase, ¿no? Y dices, bueno, y lo repito, ¿para qué? Repetir es un ejercicio de memoria que yo puedo hacer si tengo buena memoria y decir lo que usted ha dicho, lo que dice usted en su libro, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Habrá que crear algo. La creación lo que se opone es a la reproducción, a la copia, a la reproducción. Pero además, no solo en la escuela, en cualquier... Los seres humanos creamos todos los días y
estaría por decir que a todas horas. La creatividad no es el artista, ¿eh? La creatividad no es el artista, es la persona que ni tiene por qué hacer algo nuevo. O sea, la creación no es hacer algo nuevo, es hacer algo nuevo para ti. La persona que por primera vez le pone ajos a la tortilla, que siempre la ha hecho francesa y le pone ajos, ese día está creando. Ahora, si te pasas 40 años haciendo la tortilla francesa porque crees que es lo mejor del mundo y no te atreves a probar otra, claro, ahí hay una parte de atrevimiento. En la creación hay una parte de atrevimiento. Cuando por aquí paseamos y vemos en los campos que el dueño del terreno, para cerrarlo en la puerta, ha puesto un somier de casa que iba a tirar y que nos choca y nos parece hasta gracioso, bueno, es una manera de reciclaje, de reutilización, perdón, que está intuitiva probablemente, que no está sacada ni de un libro, ni de un tutorial, ni de nada. Entonces, bueno, ha tenido una idea que el de al lado no había tenido. Entonces, creamos por necesidad, es que si no, no estaríamos vivos. Ahora, mucha gente se niega, mucha gente reduce su propia capacidad de creación y creo que si la reducen, es otra vez por lo que comentábamos, por miedo. Porque una creación es un cambio. Y no todo el mundo quiere cambiar. No todo el mundo quiere dar ese paso. Claro, el cambio es algo que no conoces. Ahora estamos hablando mucho también del arte que viene de gente ajena al mundo artístico, ¿no? Como era el blues. Tú ahora tu última experiencia ha sido en ese sentido, ¿no? Igual es como lo más impactante a lo mejor que estamos viendo, no impactante, lo más creativo que podamos estar viendo ahora nosotros en las jornadas vinculadas con la escuela creativa. Precisamente hemos invitado a gente que está en contacto con centros de educación especial, porque lo que está surgiendo ahí vemos que realmente es creativo e innovador. Bueno, cuando aparece, vamos a hablar de Art Brut, pero bueno, podríamos hablar de Outsider, de arte singular, tiene varias denominaciones, y eso surge prácticamente a mitad del siglo XX. En principio surge enfocado a las obras de arte, que en ese momento está haciendo fundamentalmente gente con enfermedades mentales, pero rápidamente se pone el foco, conduce la mirada a quién son los que hacen eso. Y eso es lo que está pasando ahora en la escuela, pero lo que está pasando en la sociedad. La sociedad reconoce que hay una diversidad psíquica, funcional, que es enorme, que no la reconocía. De hecho, reconoce incluso que esa diversidad está fuera de la enfermedad mental, porque hace 50 años o 60 años o 70, probablemente lo que ahora llamamos autismo, síndrome de Down, se considerara enfermedad mental y estuviera en un psiquiátrico con... No. El gran cambio es decir que hay maneras de percibir el mundo, maneras de expresarse y maneras de comunicarse distintas. Y eso, con ese reconocimiento, hemos ganado todos, o todos los que hemos querido ganar. Por un lado, las personas que estaban marginadas, ocultas, a veces reprimidas, incluso por sus propias familias, estoy hablando de los años 60, 50, o por las instituciones, que están empezando a encontrar un espacio donde poder hacer lo que quieren y lo que pueden hacer, pero estamos ganando a los demás, porque se nos ha abierto completamente el panorama. O sea, estamos descubriendo que los seres humanos podemos ser de muchas maneras distintas, que creo que es una de nuestras obligaciones como seres humanos reconocer, y que esas maneras distintas podemos convivir, y que hay una parte de seres humanos que tienen una capacidad de creación, y ahí vuelvo al Art Brut, que producen obras que los demás somos incapaces. No es que ellos sean capaces de hacer algo, no. O sea, lo que están haciendo ellos, por las características, porque no tienen ninguna relación con ningún medio cultural ni artístico, por sus características psíquicas, funcionales, lo que están haciendo ellos, curiosamente, no lo puede hacer un artista. Entonces se ha ampliado el abanico del arte, se ha ampliado el abanico de la percepción, pero se amplía el abanico de la convivencia, y desde ese año 48 que Dubuffet dijo esto se llama Art Brut, hasta hoy
eso va creciendo, va creciendo, va creciendo y vamos ganando todos. Y los artistas se preguntan, nos preguntamos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué consiguen emocionarnos? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa belleza que no ha pasado por la escuela de artes o que no ha pasado por las 7 enciclopedias o por visitar tantos museos en el mundo? Entonces, es casi una explosión, más no tanto en España, que está costando un poco, y es una explosión que está vinculada a situaciones de aprendizaje. Que eso también ha habido un cambio. Cuando empieza esto era gente aislada, que vivían prácticamente escondidos, que a lo mejor no conocías la obra, pero ahora están los talleres, están, por ejemplo, nosotros tenemos en Zaragoza Andar de Nones, eso es un taller, es una situación de aprendizaje, un espacio de encuentro en torno al aprendizaje. Pero están los colegios de educación especial o las secciones que acogen dentro de un colegio público. Entonces es un momento muy, muy interesante. Podemos decir que la diversidad enriquece, ¿no? En este aspecto de... En todos, en todos, pero la diversidad tiene que ver con... O sea, es biodiversidad. Es que es curioso que lo que entendemos para las plantitas y para los animales nos cuesta entenderlo como si nosotros no formáramos parte de la naturaleza. O sea, si hay 1000 maneras de ser y de estar, mejor que 500. Y si hay 10.000, mejor que 1000. Mejor, ¿por qué? Porque cada una nos abre una posibilidad. Es un ejemplo, siempre. O sea, que haya alguien a nuestro lado diferente, es que se puede vivir de otra manera. Que a lo mejor nosotros, bueno, podemos estar contentos con la nuestra, pero a lo mejor no estamos contentos. Y decimos, mira, esta es otra manera, esta es otra manera. Incluso nosotros tampoco creo que tengamos una manera de vivir. La gente dice, yo soy así. No, nadie es así. Eras así hace un minuto. Ahora ya eres distinta o distinto. Y probablemente dentro de 2 días serás distinto. Ahora hay como una obsesión por decir, no, es que yo soy como soy, yo soy así. Digo, pues qué pobreza, ¿no? Qué pobreza. No, somos seres en continuo cambio. En continuo cambio. Y esa diversidad la podemos trasladar a la escritura, enfrentar al niño a la niña dentro de un plan de escritura, ¿no? Con distintos textos. A todo lo que se pueda. Da igual, se puede escribir un anuncio, una esquela, una canción, una obra de teatro, una línea histórica, un cronograma, una infografía. Es que estamos hablando de ¿cuánto? De 200, 300 posibilidades de texto. No es el poema lo que decía antes, o el relato para el concurso de relatos, ¿no? Una entrevista, una biografía real, una biografía falsa, una autobiografía, un guión, una obra de títeres. Es prácticamente inabarcable. Es prácticamente inabarcable. Y sí. Y por lo tanto también pues, la escritura se podía llevar a entornos no académicos. Ahí muchas veces como que la sociedad deja en manos de la escuela lo básico, ¿no? De leer y escribir, pero ahí las bibliotecas municipales también... Lo tengo muy reciente. Ayer, domingo por la mañana, 10:30 de la mañana, Arándiga, que es un pueblo que está a 20 y tantos kilómetros de aquí, biblioteca municipal, repito, domingo 10:30 de la mañana, había 12 adultos escribiendo en un taller que conducía yo. Creo que fue muy interesante para esas personas, fue muy interesante para mí. Claro que se puede hacer en las bibliotecas, se puede hacer en centros cívicos, se podría estar escribiendo, o quizás esté escribiendo en residencias de ancianos, que tienen todo el tiempo y toda la vida para contarla. También, ampliando el concepto de escritura, yo entiendo que hacer un documental es escritura, yo entiendo que hacer un podcast es escritura. Tú no estás improvisando, tú has elaborado un guión. Pero incluso aunque estuvieras improvisando, esto tiene algo que ver está ordenado, tiene una sintaxis, hay un principio, hay un final, tiene que ver con la escritura. Incluso en los hospitales, yo me acuerdo que una vez hice un proyecto que no... Bueno, en los hospitales deberían estar llenos de libros, debería haber bibliotecas en todos los pasillos. Pero hay enfermedades que no, que te tienen postrado física o psíquicamente, pero hay gente que pasa mucho, mucho tiempo en un hospital
y no se le ofrece una actividad que no sea poner la televisión con la monedita o hablar con el de la cama de al lado. En las cárceles. En cualquier sitio que se tenga tiempo. Porque para escribir hace falta tiempo. En cualquier sitio que se tenga tiempo se puede escribir. Harían falta muchas caras. Bueno, harían falta muchas ganas. Y haría falta ponerlo, bueno, que la sociedad, sí, tuviera ganas. Escribir no es una necesidad. Para la mayoría de las personas no es una necesidad. Hablar sí. Escribir no. Cuando las cosas no se necesitan, por inercia las podemos sustituir por otras. O sea, es una necesidad no aburrirse. Es una necesidad matar el tiempo. Claro, si la oferta es distinta o es más, tiene más colorines o es más atractiva, pero a veces no se elige la de escribir también porque se desconoce. Nosotros la oferta audiovisual la tenemos en 1, 2 o 3 habitaciones de nuestra casa. Es muy fácil. Y podemos acceder en pijama, vestidos, mientras cenamos, o escribir, no, escribir es otra, hay que hacer algún esfuerzo más. Yo creo que la recompensa también es mayor. ¿Y por qué surge la cala? ¿Hay una necesidad propia o ves que la sociedad necesita? No, yo creo que yo no la tengo. No, es una idea. No es una necesidad, es una idea que me parece que puede merecer la pena. Para mí suponía un empezar. De hecho, la cala es la que pone fin a mi labor de 20 años en la escuela. Yo estaba muy, muy, muy bien en la escuela. A mí me ha gustado mucho estar en la escuela, pero mucho es mucho. Pero también me gusta mucho empezar, también me gusta mucho descubrir y bueno, y cambiar de espacios, cambiar de lenguajes, cambiar de relaciones, cambiar. Y bueno, surge la idea, surge de una manera pues también muy intuitiva, quizás en el mejor de los casos muy infantil, lo que decía antes de ese valor de la intuición que tiene. Vamos a abrir una casa y la vamos a llenar de cosas y de gente y van a pasar cosas. Sí que había modelos, yo conocía cosas tanto en Francia como en América Latina, cosas que a mí me gustaban, a las que yo acudía como espectador o como participante. Bueno, ¿por qué no? Y bueno, una vez que tomas la decisión, tomar las decisiones no es tan difícil. Lo difícil es hacerte cargo después. Poner en marcha una cosa, eso. No, claro, lo difícil, pero felizmente difícil viene después. Y es, bueno, ¿qué hago con esto? Con tantos metros cuadrados o tanto, ¿y qué hago con...? Sí, pero... ¿Y por qué lo rural? ¿A partir de una escuela rural? ¿La cala es rural? Pues la verdad es que por cosas muy, muy prácticas. Muy prácticas y estamos hablando que la obra del edificio empieza en el 2002 y se inaugura en el 2005, pero bueno, desde 2002 han pasado 22 años. Lo digo porque no responde a una moda. No estaba de moda lo rural, no somos fruto de la pandemia, no somos neorurales, nunca hemos querido competir con las cosas que hacían nuestros vecinos del campo. Ahora hay un huerto, pero bueno, es un huerto familiar. No, pues por cuestiones muy prácticas. Primero, de verdad que es porque es más barato. O sea, ese espacio que nosotros disponemos en Chodes es impensable, bueno, para nosotros es impensable disponer de ese espacio en la ciudad. Y luego, por razones afectivas, en ese momento ahí hay unas personas, bueno, fundamentalmente Jesús y Pili, que son amigos y la relación de amistad en los pueblos es distinta que la relación de amistad en las ciudades. O sea, un amigo en un pueblo es alguien con el que convives todos los días. Un amigo en la ciudad es alguien que ves a lo mejor el fin de semana o dos veces al mes. Yo nunca lo había vivido, yo no había tenido pueblo, yo no sabía lo que era un pueblo, pero empecé a pensar que a mí esa relación me interesaba. Luego conocimos a Alfredo, luego hemos conocido a más gente, o nosotros hemos animado a que venga más gente, pues ahora Iris, David. Y luego una cosa que a lo mejor es empezado por lo económico, por lo afectivo, pero luego hay una cosa que tiene que ver con los ritmos internos, que es el tiempo. La creación exige tiempo. El pensamiento exige tiempo. Ese tiempo la ciudad no te lo ofrece.
No te lo ofrece. La ciudad ofrece cosas maravillosas que te distraen. Son maravillosas, pero te distraen. La ciudad te ofrece el museo, te ofrece la sala de cine, te ofrece el acto que es tu amigo presenta un libro, entonces vas, pero al día siguiente otro amigo inaugura una exposición y entonces vas. Y luego también te quita tiempos que no son tan ricos, te quita el tiempo del transporte, el del bus, el del metro, el del tal y el del cual, ¿no? Y aquí de repente el día es prácticamente completo una vez que resuelves las cosas más elementales de cocinar, de hacer la compra, es que los primeros años no te lo crees. Dices, ¿qué he podido hacer hoy? Puedes empezar, puedes empezar un libro y acabarlo por la noche. Y eso no es algo insignificante, porque muchos libros exigen una lectura continuada. O sea, leer esas 20 páginas que se suelen leer en la ciudad y 20 al día, a la noche siguiente y 20, es una lectura distinta. Bueno, si no hay más remedio, se hace bien hecha. Pero también poder, o sentarte y decir, bueno, puedo escribir 6 horas, o puedo estar pensando. Y luego la importancia casi medieval, bueno, casi todo lo que digo es medieval, de tener un espacio de acogida, donde puedas ofrecerle a cualquiera que viene, primero que pueda comer, que pueda dormir, si no es ahí en la casa de al lado, que tenga un espacio de silencio absoluto, que en este caso es la biblioteca, donde pueda sentarse, pueda leer. Lo digo que es medieval porque esa acogida la hacían los monasterios, el hora y la hora es de monasterios, ese tiempo lo tenían, en los monasterios se leía, en los monasterios se escribía, bueno, había una relación y ya lo que yo no sabía que iba a pasar, porque nunca había tenido contacto, eso fue un regalo, que es estar en el campo, o sea, es estar donde hay plantas, donde hay animales, donde las nubes, yo qué sé, tienen otra forma, donde el aire es distinto. Y sí, yo no había sido nunca, sí que había paseado por la montaña, pero te das cuenta que eso que llamamos naturaleza, como si nosotros no fuéramos, esa otra parte, esa naturaleza que no somos los seres humanos, te está dando todos los días. O sea, te está dando. Es que el arbolito, que no son arbolitos porque nos hemos encargado de plantar un montón durante estos años, no me gusta, igual la expresión es un poco así capitalista, está trabajando para ti. Te está aportando algo que no sé si es serenidad, es tranquilidad, es belleza, pero en momentos difíciles de cansancio, y no quiero que suene a New Age ni nada parecido, tener los pies pisando la tierra y enfrente un árbol y un pájaro que te canta, eso hace bien. Parece que estás hablando como si estuvieras de vacaciones. La gente que va al pueblo, el tiempo de leer, que siempre lo reserva las vacaciones. Hablamos de un cuaderno de vacaciones. Sí, no todo el mundo utiliza las vacaciones en el pueblo, mucha gente lo utiliza para el consumo desbordado de alcohol o para poner en marcha motos de estas de tracción no sé qué. No todo el mundo va al pueblo de vacaciones a leer. Y hablando de cuaderno de vacaciones, es un libro que, bueno, ya nunca lo hemos visto aquí en el colegio, con Cecilia Moreno, ilustradora, y cuaderno de vacaciones con Isidro Ferrer lo hiciste. ¿Qué peso tiene Isidro Ferrer también en la cala o en tu obra? Pues el peso se puede medir en años porque estamos cumpliendo 30 de colaboración. Isidro Ferrer fue uno de mis primeros lectores. Cuando uno empieza a escribir, necesita que alguien le lea sin compasión. La compasión no sirve. Necesita que alguien le dé una lectura crítica. Y como empezamos a colaborar y como él tenía que ilustrar, empezamos a colaborar por una petición suya, tenía que ilustrar mis textos, me decía esto no, esto sí, esto no, y me enseñó a leerme a mí. Eso es un aprendizaje. Y a su vez, él me enseñó a mirar las imágenes. Yo no las miraba igual, o ni siquiera las miraba. Me enseñó que había cosas que yo ni siquiera había intuido, no descubierto, sino intuido. Y han sido 30 años de correspondencia en todos los sentidos, de corresponder, de un dar y recibir. Correspondencia física, al principio guardamos las cartas, que son creo que ahora mismo un tesoro,
correspondencia digital, pero correspondencia más amplia, de pensar en el otro, ¿no? Si necesitamos hacer un trabajo, yo pienso en él piensa en mí, o sea, pensar en un otro que es muy distinto a ti, porque pensar en alguien que se parece ha sido mucho aprendizaje, No ha sido el único, he aprendido, quizás la otra persona la persona con la que he compartido más tiempo de aprendizaje en este terreno de la escritura, que también ilustrador y diseñador, ha sido Pep Carrió, sí. Pero bueno, he trabajado también mucho y de una manera muy distinta, también porque es otra generación. Nosotros tres somos ese famoso 63. He aprendido muchísimo con Ana Yael, que es una generación o dos, no sé cuántas, por detrás de la mía. Son otras miradas, son otras lecturas del mundo. Con Cecilia hemos hecho cosas que también es una mirada muy distinta. Para mí ha sido muy importante. A mí me gusta mucho trabajar a solas y estar a solas y en silencio, y me gusta mucho trabajar con la gente. Y no puedo decir que me gusta más una cosa. O sea, lo que me gusta es que, y creo que ahí la Cala también fue una clave. La Cala me permite pasar mucho tiempo de mi vida en silencio y pasar mucho tiempo de mi vida no acompañado, sino muy bien acompañado. Creo que no podía elegir. O sea, la elección es poder vivir esas dos vidas, que son muy distintas, poderlas vivir prácticamente en mi casa. La casa que también está abierta, ¿no? a gente que quiera hacer estancia, por así decirlo, y que le ofrece la posibilidad de ese espacio de tranquilidad, de reflexión. De ese espacio, de ese tiempo y la posibilidad del encuentro no solo conmigo, sino con Ana Mareca, que es con la que comparto el proyecto, comparto la casa y que tiene... Y con la que comparto lo que no comparto, que son los conocimientos, porque es una mujer dedicada al mundo de la ilustración, del diseño gráfico, con los conocimientos de todo lo que es el mundo digital, digamos, de último minuto, que yo reconozco que no tengo. Se les ofrece eso, se les ofrece los recursos en toda la amplitud. O sea, la biblioteca con 12.000 volúmenes es un recurso, pero hay gente que necesita una herramienta. Nosotros tenemos muchas, pero los vecinos también. Ahí entran los vecinos como seres humanos, o las vecinas. Hay gente que necesita coser. Bueno, coser, sabe coser la Pili y sabe coser Isi, que tienen sus herramientas. La carpintería la tiene todavía montada Alfredo. Pero también es un recurso, no sé si la palabra suena un poco casi empresarial. El paseo, el camino de tierra, la cantera, los almendros ahora, los cerezos dentro de 15 días. Se ofrece un universo que es pequeñito, pero que de alguna manera es como una representación de casi todo el universo, pero cabe una vida en ese universo. Y en eso llegan unos maestros y unas maestras y te proponen que quieren desarrollar o diseñar un plan de escritura. ¿Y qué les responde? Primero diré que es excepcional que lleguen maestros y maestras a la Cala. Hubo un tiempo que el sindicato CGT, durante un año estuvimos haciendo cursos de formación y la verdad es que fue una experiencia bellísima y acudieron. Pero eso hace ya bastantes años, fue en los inicios de casa. ¿Qué les propongo? Bueno, les propongo la marca de la casa, que nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer. No podemos decir, aunque nos lo pidáis, no estamos para decir, este es el plan, tenéis que hacer esto, no. Os acompañamos, pero eso es con los artistas, con la gente que viene a investigar. Nosotros no decimos. Igual que yo cuando era maestro, creo que, no le decía tampoco al niño qué tenía que saber. Lo ponía en situación, creaba la situación para que ellos aprendieran y ellos fueran viendo lo que necesitaban, lo que podían, lo que querían aprender y saber. Y con vosotros fue lo mismo. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a dedicar tiempo. Eso fue fundamental. Yo el otro día estaba en una situación de formación de profesorado
que fue tremendamente agradable, interesante, pero era de 2 horas. Claro, cuando empiezas a tener una idea de algo, no, perdón, era de 3 horas, da igual, aunque fuera de 6. Contigo, bueno, vosotros hemos pasado meses, no meses en la cala, pero ibais, veníais, yo venía a la escuela, nos intercambiábamos materiales, documentación. Cualquier aprendizaje necesita tiempo. Y cada vez más, porque cada vez las fuentes de los aprendizajes son mayores. En el siglo XIX, con 20 libros sobre algo, te apañabas. Tampoco a lo mejor había más, pero es que ahora sobre eso hay 200 o 2000. Entonces, bueno, vosotros aceptasteis ese tiempo extendido, aceptasteis la propuesta de que seréis vosotros los que teníais que crear ese plan y bueno, yo creo que ha sido casi un año, bueno, no casi un año de aprendizaje mutuo, claro. Sí, no nos has dicho lo que teníamos que hacer, era como una fábula, ¿no? Unas fábulas morales en las que no se dice lo que hay que hacer, pero aprendes de la experiencia, en el que hemos visto lo que necesitamos saber para acompañar un proceso de aprendizaje de la escritura, qué necesitamos saber para escribir y cómo y qué queremos escribir o qué queremos hacer con lo escrito. Eso es algo que creo que no ha quedado claro. No sé si se nos olvida algo. No es que se olvide algo, es que vuelvo a lo de los aprendizajes. Si lo volviéramos a hacer este año lo haríamos mejor. Claro, no es, bueno, además olvidar, pues claro, se puede olvidar y no pasa nada. Pero es que lo apasionante del aprender es que sobre lo que ya sabes puede haber una capa más y otra capa más y otra capa más, ¿no? Y por eso da mucha, casi tristeza ver cómo hay gente que se conforma, ¿no? Dice, no, esto ya lo sé. No, o sea, no. Nadie sabe todo de física, nadie sabe todo de química, nadie sabe todo de medicina. Es que además es imposible, cada vez es más imposible. Entonces la pasión está en voy a saber más. No cerrarlo, ¿no? Cerrarlo es lo que decía antes. Cerrar las cosas tiene que ver con un poco con matar, no un poco, con matarlas, con ya está, ¿no? Ya está. O sea, prefiero lo crudo a lo cocido. Hablamos al principio, ¿no? Que este año es que Carlos Grasa nace en el 63. Martin Luther King pronunció el discurso, ¿no? De célebre de Yo tengo un sueño. Y para terminar, Carlos, ¿cuál era tu sueño durante la infancia? Eso va a sonar como esas preguntas que les hacen a las mises del mundo. Dicen, ¿qué desea usted? Dice, la paz en el mundo. Dice, claro. Pues la verdad es que yo quería hacer algo para cambiarlo. Sí, muy pronto, muy pronto. Quizás también por esos maestros, ese lado bueno de los maestros que tuve en el colegio, que era gente muy crítica, muy comprometida con la sociedad, que fueron capaces de que nos diéramos cuenta de las injusticias, fundamentalmente. Y estamos hablando de los años finales de los 60 y los 70, que había injusticias para dar y vender en este país. Bueno, en el mundo sigue habiéndolas. Pero fueron capaces de que miráramos el mundo, sí, con una mirada crítica, creo que es la palabra, y que no solo que lo miráramos, sino que fuéramos capaces de hacer, de tomar decisiones que abocaran a un hacer, a una acción donde, bueno, por mínimo que fueras, a ser posible, el mayor número de personas pudiéramos vivir mejor. Esa sería. Obviamente he fracasado, está clarísimo. No sé por qué me río, porque esto no tiene ninguna buena pinta ahora. No, bueno, no he fracasado, ni he tenido éxito, ¿no? Obviamente no soy responsable de lo que pasa, pero creo que ese impulso y sobre todo una invitación al pensar y hacer, no solo al pensar, no. O sea, hay que tomar postura, pero hay que hacer algo por hacerla evidente, que al final la cala es eso, ¿no? Entonces uno puede soñar con crear un espacio de encuentro para las artes, bueno, pero una cosa es soñar y otra cosa es construirlo, con grúas, con cemento, y otra cosa es abrirlo, y otra cosa es mantenerlo y que
y que ahora tenga calefacción en invierno y que funcionen todos los grifos. Hacer las cosas, sí, hacerlas y hacerlas para más allá de tu propio yo, claro, pues se llama casa abierta, hacerlas para que haya un disfrute. Bueno, pues si lo que podemos es más o menos recibir a 500 personas, bueno, al año pues recibimos a 500. Si tuviéramos, qué sé, el Reina Sofía recibiríamos a 1.000.000. Pero sí, creo que ese fue el sueño. Pues hablando de casa abierta, de colegio abierto, pues despedimos a Carlos Grasa, que es parte de nuestra comunidad educativa de Alpartir. No le hemos preguntado por la patafísica. No sé si corresponde... Tiene que ver mucho con la creatividad. Voy a dar la definición y vamos a dejarlo como para que haya un segundo episodio. La patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias. Creo que es una buena definición también de creatividad. Gracias por la entrevista y gracias por una de las últimas frases. Gracias a Toro pertenece a la comunidad de Alpartir, porque la verdad es que me hace muy feliz pertenecer. Gracias, Carlos.